Bien, vamos a ver a nuestros invitados de hoy, comenzando por la derecha. Antonio Piñero, que ya le conocen, ya ha estado en otra ocasión en este coloquio. Él es catedrático de Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo por la Universidad Complutense. En la Universidad Complutense. Yo me había aprendido lo de la filología neotestamentaria y no me lo dejas decir nunca, que eras catedrático es que no lo entiende la gente, aunque es verdad. Bueno, es una de tus especialidades, el cristianismo, tus libros, bueno, has escrito muchos, pero sobre el origen del cristianismo tienes uno, otros sobre las fuentes del cristianismo, otros sobre el propio Jesús, dedicado fundamentalmente a los evangelios apócrifos, y pienso que vas a aportar mucha materia para este coloquio. A veremos. Muy bien, bueno. Espero. Jorge Manuel Rodríguez, que también has estado con nosotros cuando estoy hablando de la Sábana Santa. Efectivamente. Él es vicepresidente primero del Centro Español de Sindonología, además de profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. O sea que al estar en el Centro de Sindonología y ocupar un cargo como el tuyo, la figura de Jesús también te tiene que ser muy familiar, supongo. Claro, ¿no? efectivamente, aunque no es nuestro objetivo directo, pero la verdad es que el interés por la figura de quien se supone que es el que está en la Sábana Santa, lógicamente es algo connatural. Como yo decía en la introducción, aquí nos vamos a tocar, o lo menos posible, el aspecto religioso. Opino que vamos a ocuparnos del aspecto humano, del aspecto social, del aspecto histórico. Y bueno, la Sábana Santa no contradice para nada lo que aquí vayamos a exponer. Salvador Freixedo, ya casi, no voy a repetir lo mismo que he dicho en tantas otras intervenciones de él, es súper conocido, especialista en estas cuestiones, con multitud de libros, y que además, bueno, en este caso concreto, pues nos ayuda el que él sea teólogo, el que haya sido jesuita durante 30 años, y bueno, la figura de Jesús pues también es más que conocida para él, ¿no? Así es. Sí. Dediqué mi vida, figúrate, 30 años más o menos primero a aprender quién era ese personaje y después a predicarlo. Bien. Honestamente. Bueno, me parece bien. Andrés Averasturi, que... ¿Y qué decir de mí? Nada. Porque una semana más aquí estamos. Casi ya no digas nada. Afortunadamente para nosotros. Y que no se te ocurra faltar ni una sola. Aquí estaré. Yo no sé cuáles son tus creencias, pero la figura de Jesús supongo que también ha despertado tu interés. Claro. El mío también. Yo creo que es, como comentaba en la introducción, un personaje universal, un arquetipo que, bueno, que se nos quedará con toda seguridad corto el coloquio para hablar de él. Pero eso será después de la publicidad. Enseguida estamos con ustedes otra vez. Bien, desde el punto de vista religioso, esta sociedad nuestra está muy familiarizada con la figura de Jesús, ha formado parte de nuestra educación en el colegio, en nuestro ambiente social, pero a pesar de todo hay muchos aspectos de Jesús que son desconocidos, fundamentalmente porque los evangelios no se escribieron durante la vida de Jesús, sino que se escribieron después, y porque además hay contradicciones entre ellos. Eso convendría dejarlo claro, Antonio Piñero, tú como experto objetivo en el tema. ¿Es cierto que los evangelios fueron escritos después de haber muerto Jesús? Ciertamente, el primer evangelio del que podemos decir que es un todo completo, una especie de semibiografía del personaje, es el Evangelio de Marcos, y ese está escrito en torno al 70. En las últimas introducciones al Nuevo Testamento dentro del ámbito católico, digamos que suelen ser las que intentan acercar más hacia el personaje Jesús este escrito, lo más pronto que se pone es en torno al 67-68, pero en general, o sea, 40 años más tarde, es decir, 40 años más tarde. Casi con toda probabilidad, los evangelistas no conocieron personalmente Eso es seguro. a Jesús. Eso es seguro. Es decir, para construir esa biografía de Jesús que figura en los evangelios, tuvieron que basarse en tradiciones, en relatos y en lo que contaron personas mayores que lo habían conocido. Exactamente así, y eso lo dice San Lucas claramente al principio de su evangelio, que él tiene fuentes escritas, una de ellas es el mismo Marcos, y otra que él iba hablando con lo que él llama ministros,
y testigos de la palabra, o testigos visuales, y que de ahí sacaba una serie de cosas y él las escribía en orden. Es decir, que él mismo confiesa que él no conoció a Jesús. Eso lo dice claramente. Y respecto a Marcos se puede decir que no es un testigo presencial. Primero, ya lo dice la tradición de la Iglesia, que ese Marcos, que es una tradición dudosa, pero sí se puede sacar de ella una idea, y es que este Marco en todo caso era discípulo de Pedro, pero no de Jesús directamente. Además es un individuo que comete errores graves, Marcos, en la geografía de Palestina. Por lo tanto, no se puede sospechar razonablemente que un individuo que anduvo por Jesús dando vueltas por toda Palestina iba a equivocarse de una manera tan radical, ¿no? Entonces se ve claramente, simplemente por su conocimiento de la geografía, que no es un testigo directo. Ya. Y bueno, lo que también parece claro, parece obvio, es que esa biografía de Jesús que figura en los evangelios es un soporte que no importa demasiado si es real o no. Por lo que cuenta en los evangelios, lo que es importante es la enseñanza, el mensaje, claro. Y colocar todo eso en torno a una persona, o dando a esa persona como fuente de ese mensaje y situando a esa persona dentro de un contexto geográfico e histórico, eso ya es el segundo papel de los evangelios. El fundamental es transmitir un mensaje. Bueno, vamos a entrar en el coloquio, que no quiero que lo monopolicemos entre tú y yo. ¿Por dónde lo enfocamos? A mí me gustaría poner una cuádruple visión del personaje y 4 puntos de vista. El primer punto de vista yo le llamaría el punto de vista de Kriveliov, un ruso que escribió todo un libro y reunió todos los testimonios. La posición del ruso: Cristo no existió, ¿verdad? Y hay mucha gente que cree que no existió físicamente. Y no solo él, sino que en la teología, para mí, teología es sinónimo de mitología. Pero hubo, por ejemplo, Bullmann, es uno de los grandes... Eso lo dices tú, que eres teólogo. Sí, no es que yo no vivía en eso. Y me gusta el tema. Yo, después de que me salieron los jesuitas, entonces cuando realmente empecé a profundizar en la teología, pero ya sin aquel arnés que tenía antes. Pero para hacer una breve mi intervención, Bullmann, por ejemplo, entre la teología protestante, es uno de los más avanzados. Y llega a decir esto, que no es muy importante si Cristo existió o no existió, lo importante es la fe en Cristo. Y lo siguieron Schweitzer y gente de valer, lo cual para mí es un disparate tremendo. Bueno, segundo, la segunda podía ser lo que dice la posición de Antonio Piñero. ¿Qué dice Antonio Piñero? Lo dirá él, ¿verdad? Y si lo digo mal, que lo diga. Cristo fue un ser normal, nació normalmente, y luego la tradición, los biógrafos, la devoción y los siglos le fueron echando encima cosas y lo convirtieron en lo que es. Tercera posición, la de la Santa Madre Iglesia Católica, que dice lo que dice: Cristo nació de siempre, Dios, hijo de Virgen, y de toda la eternidad, y parecía parte de una Trinidad, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos, la teología de la cual yo me imbuí. Y por último, yo quiero poner una cosa muy personal, que no es que lo diga yo, sino que lo he descubierto muy tarde. Es el Cristo budista. El cristianismo es un budismo occidentalizado, porque yo por muchos años no, porque siempre me lo echaron para nada. Me recuerdo el padre Henri de Lubac, era un jesuita muy famoso, y dijo, nada más sugirió, que había cierta influencia en el Antiguo Testamento, había cierta influencia budista, ¿verdad? Y apuntó algo incluso en el Nuevo Testamento. Un buen día el profesor de teología, por supuesto, de una de las muchas disciplinas dentro de la teología, nos dijo: el padre Lubac ha sido retirado de la biblioteca. Y lo silenció completamente A nosotros nos lo retiraron, lo silenciaron, y Lubac estuvo por mucho tiempo. ¿Por qué dijo eso? Pero ahora, modernamente, me he dado cuenta de que realmente el cristianismo es un budismo occidentalizado. Y Cristo era un personaje prácticamente que trajo el budismo acá, el primitivo cristianismo, el de las actas de Tomás y por ahí. Después ya, estoy contigo, le empezaron a echar encima cosas y lo convirtieron en todo lo que lo han convertido. Eso es mi visión de los cuatro Cristos que hay. Sigo pensando, sí, que es un personaje no normal. No, Cristo vino preparado como vinieron otros, como vino Krishna, que fue otro señor, le guste a la gente o no le guste, como vino, no al principio, sino al mismo Mahoma, etcétera, como vino Buda, como vino Nanak, a quien no conoce nadie, pero fue todo un señor que hay cientos de seguidores, como vino Mahira, etcétera, etcétera, etcétera.
No, pero vamos a ver, Salvador, lo que yo creo que no es correcto desde el punto de vista histórico que tú digas que Jesús trajo el budismo a Palestina. Eso es desconocer un poco, o desconocer cuál es el ambiente. Yo te puedo dar pruebas. ¿Cuál es el ambiente de Palestina en el siglo I? ¿Y cuál es el ambiente de la India? Pero ¿Tú lo conocías? El ambiente de la India lo conocemos por los escritos que nos ha legado la India, y el ambiente de Palestina lo conocemos por los escritos que nos ha legado la Palestina del siglo I. Jesús se encuadra muchísimo mejor como un rabino galileo, con todas las connotaciones que tiene un rabino galileo del momento. Y las similitudes con el budismo son las similitudes esenciales que tienen unas religiones con otras, porque responden a sentimientos que son, o a exigencias que son humanas, que son exactamente iguales en la India, donde nace el budismo, que en Palestina. Son similitudes, digamos, casuales o profundas. ¿Tienes documentos para probar directamente, no indirectamente eso? Lo que no tienes ningún solo documento. Y en cambio yo tengo muchísimos documentos que hasta ahora la Iglesia los ha ignorado totalmente. ¿Qué documentos hay para probar? Hace muy pocos años. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a probar con documentos la relación causa-efecto de que uno copia del otro y que trae una doctrina de aquí y la pasa a Palestina? Poniendo una columna, por ejemplo, del Dhammapada al lado de las bienaventuranzas. Y dice, ¿pero quién copió a quién? Y va siguiendo, pues esto es Buda, 5 siglos antes de Cristo. Y esto está aquí. Pues el eso es lo que tiene muchas cosas. Pues eso es lo que te digo. Lo que te digo, que eso pertenece al impulso esencial de todas las religiones. Hombre, que por eso se parecen. Es esencial, pero cuando lo tienes escritito aquí y lo bueno lo tienes escrito aquí, no solo una cosa, son muchísimas cosas. Pero es que ahí entran en juego, Salvador, otros elementos, como yo he leído en los trabajos de Antonio. Y bueno, es el papel del gnosticismo dentro de la génesis del cristianismo y el adorno, el ropaje o la vestidura que da a ese mensaje, y a través del gnosticismo sí hay o puede haber. El gnosticismo es verdaderamente precristiano, esto sí que no le gusta mucho aceptarlo a la Iglesia, y que sí influye a la hora de repensar ese personaje al momento mismo de su muerte. Pues de una forma muy sintética para nuestros espectadores y para mí mismo. ¿Qué es la gnosis? ¿No? ¿Qué es la gnosis? La gnosis es un conocimiento religioso elevado, reservado a una élite, y lo que afirma es que el ser humano tiene dos partes, una material y otra espiritual. La única que vale es la espiritual, que es una centella divina que ha caído de arriba y que aquí está presa en la materia. Viene un ser superior que le envía la divinidad con la misión de rescatar esa centella divina y llevarla al sitio de donde procede. Realmente este es el esquema gnóstico, y es el esquema que se emplea para hablar luego de la misión de Jesús como redentor. ¿Y el gnosticismo como filosofía, como religión, es anterior al cristianismo? No podemos probarlo con estrictos textos, porque no tenemos textos gnósticos precristianos, pero sí motivos precristianos, de tal modo que sí que podemos rastrear. Y el gnosticismo, efectivamente, también es lo esencial del impulso religioso humano, y en eso coincide también en parte con el budismo. Por eso ya te digo, no basta con que tú pongas un texto aquí y otro aquí para probar que este copió del otro. Claro. Simplemente se dan fundamentos. Cosas, hombre. No es eso solo. O sea que Jesús, en mi opinión, no copia nada de Buda, sino que responde a unas interrogantes religiosas que se dan en la India y se dan también en Palestina. Primera cosa, ¿tú crees que Jesucristo vivió en la India algún tiempo? No. Bueno, nunca jamás. Yo te doy los documentos. Ahora, lo que pasa ¿Pero es qué documentos si son del siglo XVIII? ¿Quién? No, mira, si quieres te cuento la historia. Notovich fue un ruso. Lo conozco. Eso. Ustedes me dan cuatro evangelios que se escribieron no se sabe cuándo, y yo muy bien, yo los admito, y resulta que como nos los tuvieron muy tapados, pues no sabíamos nada de ellos hasta que vino este individuo, fue y descubrió un día por chiripa que le hablaban de su Isa, el santo Isa, en Ladakh, al norte de la India. Entonces empezó y sacó unos documentos, publicó un libro, La vida oculta de Jesús. Fue tremendo lo que le cayó encima. Eso es sumamente inverosímil. Pero espérate, hombre, déjame acabar. Que le cayera de todo encima, ¿no? Bueno, entonces resulta que hubo un gran periodista, se fue hasta allá y no encontró nada absolutamente. Pero amigo mío, por lo menos 5, 6, 7, 8 años, Abhedananda, que era un gran señor oriental, pero muy colado en las universidades norteamericanas, se fue para allá, ya hablando el tibetano, porque él era hindú, y empezó a descubrir una cantidad tremenda de documentos. Y el gran Rerich es un individuo que fue un genio,
y si no lo conoces de él, pues entérate quién fue. Primero fue un gran pintor, pero además era antropólogo, arqueólogo, etcétera, etcétera. Era un gran señor ruso que tuvo que sufrir mucho con la revolución, etcétera. Se fue para allá y encontró y escribió muchísimo de él, y tiene 2 libros con documentos copiados. Resulta que aquel señor, al periodista, fue demasiado atropellado y no lo dejaron entrar los lamas. Pero cuando llegó Rerich, y cuando llegó Abhedananda, y cuando llegó la Clarence, una gran dama, y ahí están todos los documentos que los han tenido totalmente tapados. Y tú haces ahora mismo que hace la ciencia con los ovnis. No quiero saber de eso. No, lee los documentos. Ya los he leído. Y no los has leído nunca. Sí, señor. Lo que ha salido en la revista y no me merece ningún respeto. No es revista, moderador. Venga, tiempo. ¿Puedo preguntar algo? Van a monopolizar ellos el debate. Yo creo que sí. Va a ser muy complicado y aparte estando aquí... No cabe la posibilidad, no por tratar de conciliar 2 posturas, de que no se esté refiriendo a Jesús, sino a otro personaje. Hay un poeta en que dice Isa o Cristo, dice, porque son muchos los textos, que hay muchísimos, y le llama Isa y Cristo. Le llamaban de 2 maneras, le llamaban el Santo Isa, porque Cristo fue a los 12 años cuando desapareció, desde allí hasta los 29 estuvo viviendo, y te dicen por dónde anduvo. Volvió, lo mataron, y eso consta también, es una especie de paralelo, tan antiguos como los evangelios, antiguos como los evangelios. Y entonces volvió a vivir con su madre. Está la tumba de Cristo está en el Rosabal, así la puedes ver rodeada en un gran cementerio musulmán. Y la tumba de Murré, que es su madre, María, está en otro sitio. Hoy defendida por... ¿A ti no te interesa ¿Sabes nada? lo que te digo, Salvador, es que me gustaría... Yo tengo formación jurídica, entonces me gustaría saber eso que prueba. Es decir, porque aquí no se llaman igual. ¿Qué es exactamente lo que dicen estos textos? O sea, quería hacer una pregunta, ¿eh? Sí. Es decir, exactamente eso, pues si yo tuviera que ser juez, que en fin, es una cosa que tiene más que ver con mi profesión, y me plantearan una serie de documentos, yo me gustaría saber exactamente qué dicen, porque claro, decir que hay documentos que dicen cosas me parece muy bien, pero concretamente, ¿qué? No, pero entérate tú, porque yo te voy a traer los documentos aquí. No, pero el público no tiene yo por qué por saber muchos eso. años me taparon esos documentos hasta que me metí en ellos. El problema está en que esos documentos no aportan nada a la intelección, a comprender mejor a Jesús. Totalmente, no aportan porque nada. Si no los conoces, ¿cómo me estás diciendo eso? Todas las predicaciones de Cristo, ahí están, y ahí es donde te digo, pero mira, si las esto entendemos es lo muy que bien, vemos luego en el Evangelio, y esto es la doctrina budista. Lo que pasa es que estáis hablando de cosas que, bueno, como ambos sois especialistas y tenéis una formación completa e información muy completa sobre el tema, los demás nos estamos enterando casi de nada. Yo creo que vamos a dejar un poco ese terreno y darle la palabra a Antonio. La figura de Cristo, que también se ha dicho que sí existió, sí no existió, eso ya parece demostrado que sí existió, etcétera. Es que es absurdo desde el punto de vista histórico negarlo, porque nos plantea a los historiadores 1000 problemas más si no hubiera existido. Basta ese argumento. Es decir, eso lo tenemos claro. Una vez que existió, y entramos en la polémica, si viajó, si no viajó, hay un tiempo que realmente los evangelios nos citan, que yo creo que son la gran incógnita de los evangelios, ¿no? ¿Qué ocurre desde el nacimiento hasta la vida, a la que se ha llamado vida pública de Jesús? Pues no lo citan porque como ese personaje, como decía antes, y lo ha transmitido bien mi posición, ese era un rabino, por decirlo de alguna manera, de Galilea, como otros tantos. Y por lo tanto, hasta que no empezó su vida pública, no causó la más mínima sensación. Y por lo tanto, es que no hizo nada. No había nada que transmitir, era como otro sujeto más. Una vida cotidiana normal. Una vida corriente, como hace aquel que va a la sinagoga, se va imbuyendo de los textos sagrados y va reflexionando. O sea, que yo creo que es buscarle 5 pies al gato y que no existe, el intentar sacar de esa famosa vida oculta algo que ilumine la personalidad de Jesús. La personalidad de Jesús se ilumina suficientemente en sus rasgos generales estudiando los testimonios de los 4 evangelios. Y vale. Yo pongo otra vez de nuevo, hay documentos, estudienlos, de los 12, el Notovich escribió el libro Los años perdidos de Jesús, y trataron de hundirlo, y de hecho lo hundieron. ¿Y sobre qué se basaba? ¿En qué documentos se basaba? Los documentos que él encontró en la masería de Emis,
en concreto, en Ladakh. Pero es que no solo, él vio él no sabía tibetano, tenía un traductor y se lo fue copiando allí. Entonces, los frailes le dijeron, al principio no se los quería enseñar, los frailes le dijeron, pero esto es una copia, pero hay copias en pali y hay copias en bengalí y hay muchísimas copias Salvador, de los años perdidos. Y si eso fuera tan evidente, no habría una mayor publicidad de todo eso, cuando, por mucha fuerza que pudiera tener la Faber-Kaiser Iglesia. escribió su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, fue a hablar al cardenal y dijo, voy a publicar esto. Y Faber-Kaiser, y me lo dijo a mí, creo que lo publicó en la cosa, dijo, por favor, no hable de eso, le dijo el cardenal, claro, porque esto a nosotros nos pone patas arriba. Vamos a ver, Salvador, mira, antes decías lo de Lubac. El señor de Lubac, que tú dices que lo apartaron, es el cardenal de Lubac. La Iglesia jamás apartó a de Lubac. Bueno, eso es una cosa, es el cardenal de Lubac. Y antes no te lo he querido decir. La Iglesia no yo te lo digo, yo fui jesuita, yo tenía una biblioteca, yo te he dicho, a mí me apartaron a Henry pero vamos a de mi biblioteca, de modo que no me importa. Vamos a centrar el debate. Este personaje existe. Porque yo he dicho que de mi biblioteca, a mí me lo dijo, y eso no puedes rebatir tú porque eso lo viví yo. A mí me dijeron, el cardenal de los libros del padre de Lubac, como se decía el padre Congar. Y luego le hacen cardenal, ¿no? O sea, lo apartan de la biblioteca y lo hacen cardenal. Anda, pero no, pero sería cuando era cardenal ya. Pero de hecho lo echaron para un lado. Se acabó, los libros de él no. Bueno, pues, es igual, vamos a ver, mira. Este personaje lo podemos dividir en Jesús y en Cristo. Jesús, digamos, es el personaje histórico y Cristo es el personaje en cuanto Mesías, y los cristianos opinan que es Mesías, y todo lo que, en mi opinión, se le echa encima a la figura histórica. Hay un Jesús real del que nunca llegaremos a saber, es decir, cómo vivía exactamente, qué comía, qué vestido llevaba y todo eso, eso no lo podemos saber. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ni un solo texto que nos lo diga. Solamente lo podemos adivinar a base de textos parecidos de cómo vivía la gente en el siglo I. Luego hay otro Jesús de la historia, que es más o menos... Palestina, ¿verdad? Cuando él andaba por otro sitio no estaba en Palestina. Pero que, bueno, bien, dejemos eso. Hay otro Jesús histórico... Hay otro Jesús... No comento, no pongas con esa... ¿Tú quieres hablar de la síndrome? ¿Tú qué dices tú de la...? De eso hablamos en otro programa, pero... en este, por ejemplo, el documento que dieron los alemanes diciendo este señor que está enterrado en esta cosa estaba vivo. ¿Qué dices tú de eso? Pues que no es que lo diga yo, es que todos los forenses que han estudiado el tema dicen que no es verdad. Pero aquellos forenses, ¿verdad? Dijeron que sí, que era cierto, ¿eh? No, pero es que no es cierto. Se dijo en base a... dices tú, yo te digo lo contrario. Bueno, yo le digo, pero yo lo que quiero decir, cuando afirmo algo, intento decir por qué. Que es otra cosa que yo siempre me gusta que la gente diga, no, eso, yo afirmo tal cosa, pero explique por qué, porque tenemos tiempo para hacerlo. Bueno, pues yo intento hacer eso. Es decir, ¿qué se dijo? Precisamente fue el año 39. Hubo alguien que dijo, sangró, luego los muertos no sangran, luego evidentemente estaba vivo. Bueno, lo que pasa es que luego los estudios forenses te dicen, si le dan a uno una lanzada en la aurícula derecha, efectivamente ahí sí hay sangre en una persona muerta, por tanto no hay ninguna contradicción. Y por otro lado, se puede distinguir perfectamente entre el líquido pulmonar, por ejemplo, que sale, o la sangre de zonas que ha sangrado estando vivo y estando muerto, y se puede distinguir perfectamente. O sea, esto no está en discusión. Eso se dijo el año 39, cuando se había estudiado muy poco, y de las Sábanas Santas tenía una foto más o menos potable, la del año 31, y una muy antigua de lejos, de 1898, y no se había estudiado prácticamente nada. O sea, los estudios del año 78 y las fotografías posteriores y todo coinciden, o sea que eso no se puede discutir. Es decir, eso de que estaba vivo es una afirmación que contradice un hecho. Volver otra vez al eso tema dices tú, y yo te digo que no es así, porque después del año 39 es el documento del que te estoy dando yo, mucho después del año 39. Pues ya se había hecho. Vamos a volver al tema de Jesús, porque me parece mucho más apasionante. Estoy dando un poco de cuerda, en el mejor sentido de la palabra, en esta primera parte. En la segunda voy a mostrarme un tanto violento para llevaros a un cauce que nos sirva a nosotros y a los espectadores para entender algo más sobre la figura de Jesús. Eso es lo que quiero decir, que si seguimos discutiendo así no entendemos. Yo quiero seguir preguntando. Antes de que nos vayamos a publicidad. Yo quiero seguir preguntando a Piñero, que me parece que es el más experto, y sobre todo porque como empieza a hablar Salvador y Piñero estamos perdidos. Antonio, el tema que preocupa tanto y que tantas sensibilidades hace saltar, el tema de la familia de Jesús. Era hijo único, tenía hermanos, se casó, no se casó. Todo eso se ha podido estudiar, se sabe algo de todo eso. Se ha estudiado conforme a los textos. Perdón, Antonio, vamos a dejar esa pregunta para que la responda, porque si Antonio se pone a explicarlo o a dar argumentos, nos vamos a retrasar en la marcha prevista del programa. Vamos a hacer una pausa para ir a publicidad, luego veremos la segunda parte del documental
y luego continuaremos este coloquio que intentaré que transcurra por unos cauces más moderados. Hasta ahora. Bien, y ahora sí, la pregunta, Antonio, o pues quien quiera, o Jorge Manuel, o Salvador, ¿quién sabe de la familia? Bueno, lo primero, ¿qué dicen los textos? Marcos y Juan les importa o aparentemente no demuestra ningún interés por la virginidad perpetua de María. Claramente tampoco ni Mateo ni Lucas. Los evangelios hablan espontáneamente de los hermanos de Jesús y dan los nombres. Es absolutamente raro que evangelios escritos en griego empleen continuamente la palabra hermano, y si fueron primos, como se dice, jamás empleen las palabras primo. Una llamada que hay siempre que se habla de este tema, y algunos lo nos ha ocurrido en radio, siempre hay 50 llamadas de personas que dicen en griego la palabra hermano se utiliza para todos los que amigos, los que formaban parte del grupo y tal. Eso no es verdad tampoco. Y más concretamente a los hermanos e hijos de hermanos, en hebreo. En hebreo sí hay un texto, pero ese, vamos a suponer que la gente tenga razón de que el sentido hermano tiene un sentido amplio, pero el máximo argumento es que la Iglesia primitiva no se preocupó en absoluto nada de la virginidad absoluta hasta en torno al 150, y no todos. Tenemos en el 200 y pico testimonios de Tertuliano, incluso casi de Orígenes, que lo único que les importa es demostrar o afirmar que Jesús tiene un nacimiento espectacular y sobrenatural. Lo que hiciera la Virgen después no le importó nada a la Iglesia primitiva. Eso es un dogma, digamos, que se va formando lentamente y que hasta el siglo IV de una manera no aparece claro. Por lo tanto, digamos, lo más espontáneo es entender los textos y admitir que los primeros cristianos creían que Jesús había sido concebido milagrosamente, pero que una vez que el héroe, que es Jesús, no los hermanos, María siguió su vida con su marido tan tranquilamente. Esa es, digamos, la intelección normal, y es, por otra parte, la intelección de todos los exegetas protestantes y de algunos católicos. No obstante, aquí el problema está en que a veces, efectivamente, lo que dice Antonio es razonable, pero no obstante hay algún argumento ajeno precisamente a la filología que puede ser interesante, y es que, por ejemplo, yo esto lo he oído alguna vez y también me parece razonable, y es que si Jesús en la cruz entrega a su madre a un amigo, eso es una irregularidad absoluta dentro de lo que es la costumbre hebrea, porque si hubiera tenido otro hermano, se hubiera quedado con sus hermanos, se acabó. Por otro lado, es verdad, como dice muy bien Antonio, y eso sabe mucho mejor que yo, y por eso yo ya sabía lo que iba a decir, que efectivamente en griego la palabra hermano no tiene vuelta de hoja, es hermano. Es hermano. Ahora bien, lo que ocurre es que en el contexto en el que se dice todo esto, no se distingue entre hermanos y primos, entre otras cosas porque hermanos y hijos de hermanos son hermanos también. Sí, pero vamos a ver, cuando están continuamente diciendo, ahí está tu madre y tus hermanos, claro, parece absurdo que continuamente quieran referirse a primos. Sí, pero si tomamos literalmente el texto, habría que seguir leyendo. Y entonces dice Jesús, pero realmente mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad y los que la siguen y tal. O sea, quiero decir que si tomamos literalmente lo que dice, resulta que es que tiene muchísimos más hermanos o muchos menos, nunca se sabe. Quiero decir que hay que encontrar la cosa en su contexto. No he dicho que no sea razonable, he dicho que me parece muy bien, pero que tampoco se puede dar como definitivo. ¿Eso lo aceptamos? No existe ningún argumento definitivo para admitir que Jesús tuvo hermanos, pero mi argumento fundamental es que la Iglesia primitiva no le preocupaba. No le preocupó en absoluto y que aceptó tranquilamente que tuviera otros. ¿Tuvo hijos? Yo no lo sé. ¿Aparece en algún texto algo que puede indicar que sí los tuvo o que no los tuvo? Ninguno. Ni aparece ningún texto que sí la estaba tradición casado, es que no los tuvo. Sí. No, claro. Y es normal. Yo opino personalmente que ese personaje probablemente fue un personaje casado, quizás viudo, y que después se dedicó totalmente a proclamar la venida del reino de Dios y el fin del mundo inmediato y la instauración de una nueva sociedad. Antes de entrar como ha dicho muy bien, es una afirmación. Pero sí, no hay textos para... Pero un momentito, si hemos elegido este tema propio para el coloquio, no quería decir para debate, pero es inevitable. Es un tema que mueve sentimientos, es precisamente porque es una figura poco conocida desde un punto de vista histórico, biográfico, y con muchas lagunas en lo que se refiere, tantas que que se suscitaba en la primera parte, pues otra interpretación, otros textos en los que se alude pues a un viaje a la India donde se habla de eso. No quiero que entremos en el tema. Lo que sí quiero preguntarte, Salvador, por ejemplo, tú decías que la virginidad de María en un principio no importaba demasiado. La virginidad total, la virginidad post-partum, después del parto.
La previa sí importó. La previa sí. Sí. ¿Eso desde el principio o se decide en algún concilio, en uno de los primeros concilios? Hombre, la virginidad absoluta de María tarda muchos siglos en definirse. Yo creo que lo que le importa al cristianismo primitivo es decir, este Jesús que es nuestro Redentor tiene un nacimiento no normal respecto a los otros. Lo demás, fuera. Ese es el tema, es lo que le quería pasar a Salvador. Esto no es una excepción, es decir, multitud de personajes religiosos, y ni siquiera religiosos, como Apolonio de Tiana y como el propio Alejandro Magno, se les atribuye enseguida, como pasó con Buda, como pasó con Huitzilopochtli, como pasó con personajes de panteones religiosos de todo el mundo, se les atribuye inmediatamente una concepción virginal. ¿Por qué ese empeño en responde a una realidad, a algún recuerdo, o desde un punto de vista psicológico es necesario imaginar que ese prohombre o que ese superhombre o que esa figura no ha nacido por vía normal? ¿Por qué ese empeño? Bueno, los por qué son siempre muy difíciles de contestar. Estoy de acuerdo con Piñero, por lo menos en algo. Los documentos orientales también hablan de Jesús que tuvo hijo ninguno y que estuvo casado nunca. Yo me apoyo, mis pobrecitos, pero algún día a ver si te puedo mandar alguna copia. La virginidad de María yo la he encontrado ya en los símbolos primeros, ¿no? Nació de María Virgen, en el primer símbolo, hasta me parece llama de Jerusalén o por ahí, y en el Nicea está ya, se le llama Virgen, ¿verdad? Estoy también de acuerdo contigo en que lo que vino después ya les interesó menos, pero bueno. Ahora, el nacer virgen es una cosa curiosísima, porque yo he publicado una lista de no sé cuántos que todos nacen de madre virgen, y lo curioso es que en Oriente ya cuando se desata la imaginación, cómo nacen a uno de los dioses orientales, no sé si fue a Salivajana o a quién, porque hay alrededor de unos 40 personajes parecidos a Cristo, fueron redentores, etcétera, de los cuales aquí no tenemos ni idea. A uno le nació su hijo, a la madre de él, nació aquí del sobaco. No sé a quién fue de ellos, pero de los bastante conocidos. A otro le nació a su padre del muslo, lo cual ya es rizar el rizo por ahí. ¿Por qué realmente quieren hacer nacer de una manera? Porque yo no sé, hay algo con el sexo. Yo siempre digo, la raza humana está mal fabricada. Y hay cosas que han dejado sueltas y entre ellas es el sexo, ¿verdad? Y el sexo, en el budismo, por ejemplo, el sexo también se mira igual que en el cristianismo. Hay una especie de rechazo y los monjes budistas todos son también célibes, etcétera, etcétera, etcétera. Los porqués yo no lo sé. Yo creo que son la necesidad de hacer un tipo extraordinario, ¿no? De no hacerlo igual que los demás. Entrar todos de una manera solemne, entrar de una forma distinta en el mundo, que no es tanto la preocupación, seguramente. Luego la sexual sí que es posterior. Porque implica en sí mismo una contradicción. Estamos hablando de limpieza, de que es algo que se le añade al personaje después, y estamos hablando de una época de muchos años en la vida de Jesús en concreto en la que no se sabe prácticamente nada de él. Hombre, es que he visto... Si realmente objetivamente hubiera nacido una madre virgen, habría sido famoso desde ese momento de su nacimiento. El caso habría sido comentado en todo el mundo. Eso es antiguo. Uno de los principales argumentos. El nacimiento de Krishna es casi igual, y eso sí también, la eso hay muerte documentos, también, ¿no? casi exactamente igual que el de Krishna. Que hizo la Virgen de Baki, etcétera, etcétera. Por eso hablábamos, yo hablaba en la introducción de que es un arquetipo, es algo que encuentras en muchas culturas y muy parecidos. Es una imagen del Redentor, es la imagen de un hombre que viene a revelar unas enseñanzas, a dar un mensaje, que es un mensaje de esperanza, mezclado también con el catastrofismo, pero es casi una constante en todas las culturas. Y coges a Quetzalcóatl y puedes establecer una similitud, un paralelismo con la figura de Jesús. Coges a Krishna también y coges a otros muchos personajes religiosos del mundo que lleva muchos miles de años. Me está dando ganas de contar un chiste, quiero decir que... Pues puedes contarlo, mira, así aliviamos el... En fin, no sé si, espero que nadie se lo tome a mal. Ayer, hablando precisamente de que iba a intervenir en un programa en el que lógicamente iba a ser la historicidad de Jesús, alguien me dijo una cosa que no me resisto a contarla, y es los paralelismos que existen entre el Cid y Franco, con perdón, ¿no? Es decir,
porque resulta no, con perdón de si, es decir, yo Franco no suelo mencionarlo mucho, ¿no? Pero, en fin, es decir, porque historia. Claro, claro, porque y es curioso, pero lo voy a repetir porque me hizo mucha gracia. A lo mejor nadie más le hace gracia, pero este amigo me decía, si te das cuenta, hay un paralelismo clarísimo entre la figura del Cid y Franco, hasta el punto de que dentro de 2000 años alguien podría terminar pensando que es una reelaboración entre uno y otro. Y entonces yo dije, hombre, eso no puede ser. Me dijo, sí, fíjate, fue proclamado en Burgos. Eso es, lógicamente, algo que se ha tomado de la figura del Cid. Se casó con una asturiana, exactamente lo mismo que el Cid. Sus nietas emparentaron con pretendentes al trono de Francia, exactamente igual que el caso del Cid. Hay del Cid referencias a que los moros le llamaban, y hay textos escritos que le llaman el perro gallego. Esto, lógicamente, está tomado y se ha elaborado la figura de Franco a raíz de esa otra. Es decir, que haya paralelismos, pues es muy interesante, la verdad es que puede ser muy curioso, pero como elemento de prueba, la verdad es que es un poco... se tiene que quedar ahí, ¿eh? No, hombre, yo lo que creo que es complicado es analizar, primero en el siglo XX, con nuestra concepción, la figura de Cristo, del nacimiento de Cristo. Es decir, y me consta, ¿no?, que hay muchas mujeres creyentes que ahora mismo les cuesta mucho ver ese sentido despectivo que tiene el tema de la virginidad o de la no virginidad. Es decir, ¿por qué se va a manchar una persona por el hecho de nacer de mujer? Entonces eso plantea, pues hombre, en gente dice, es que no es serio, ¿no? Igual que ha planteado durante el celibato como una situación mejor que la de la familia durante muchos años en la Iglesia, que ya lo está equilibrando un poco. Y segundo, es muy difícil hablar de Jesús fuera de la religión. Yo comento que es un esfuerzo que tendremos que hacer en este debate, o que estamos haciendo, pero es muy complicado intentar explicar la figura histórica de Jesús al margen de la fe de cada uno, porque yo diría, muy difícil, ¿no? Creo que has dado justamente en la clave. Claro. Afirmaría que la figura de Jesús solo se puede comprender por aquella persona que se meta profundamente a estudiar la sociedad, la política, la religión y la economía de la Palestina del siglo I. Como no lo enmarques en ese sitio, no entiendes a ese personaje. Y ese es el problema de la Iglesia posterior, que lo que hacen es añadirle a su coleto sus propios huecos con la figura de Jesús, inventándose cosas. Inventándose un montón de cosas. Y solo se entiende bien ese personaje cuando lo encuadras ahí. Y hay que estudiar un montón de historia palestina. Claro. Si yo tengo algo que decir de eso. A mí me interesa mucho menos quién fue la madre, si tuvo hermanos por ahí, qué fue lo que dijo y cuáles son sus enseñanzas. Si es un hombre bonito, pero me enseña disparates, como es, por ejemplo, para mí, muchas del dogma cristiano son disparates, pues lo digo honradamente como lo pienso, ¿verdad? Pero son los pues entonces digo, muy bien sería. Ahora, creo que se nos va a quedar en el aire la pregunta principal. ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Es Dios o no es Dios? Y ahí entraríamos en qué es Dios. Ese no es el tema del debate. Eso no es el debate. En la introducción... Óyeme, si a un individuo que dice que es Dios me le quitas eso para hablar, vamos a estudiarle. Bueno, si quiere muy bien, la cara que tenía ahí por ahí, perfecto. No, él nunca dijo que estamos hablando de la figura humana. Él nunca dijo que era Dios. Yo no me meto nada. Perfecto, en eso estaré de acuerdo contigo. Nunca lo dijo. Bueno, lo que pasa es que según los textos evangélicos lo condenaron por algo parecido, porque realmente fue por blasfemia, ¿no? La lectura de los textos evangélicos hay que hacerlo a un nivel y a otro nivel. Una lectura es esa. Le condenaron como, digamos, un individuo que fastidiaba a un modus de pensar judío, pero el mismo texto evangélico te dice claramente, en cuanto bajas un poquito y lees entre líneas, pero muy poco, que lo que condenaron fue por ser revolucionario contra un poder establecido que era el romano. El problema que tengo yo con esto es que eso es una interpretación. No, ahí no hay ninguna interpretación. Si no lo pone el texto... Lo pone el texto. Y lo pone el texto claramente, que es condenado por Poncio Pilato como rey de los judíos. Lógicamente. Y eso es una acusación estrictamente política. Lógicamente, pero también hay que tener presente que a Poncio Pilato le importaría un pito que si le decían que era Dios, porque Poncio Pilato admitía la existencia de dioses diversos. O sea que, lógicamente... Pero es que jamás le condenan por decir eso. Bueno, claro, la autoridad romana, pero la autoridad judía, desde luego, no le resultaba indiferente. Es decir, en un momento en el que solamente citar la palabra de Dios ya era blasfemo, no se podía decir, la verdad es que, no es tan raro, ¿no? Es decir, y el texto lo que pone es eso. Otra cosa es que uno interprete que eso no fue la causa. Yo creo que ahí hay una gran confusión. Políticamente incorrecto en su época, incluso.
políticamente por ahí, correcto, claro, lógicamente, y claro, el era un mensaje ante muy los subversivo, romanos era un tiene que mensaje ser que decía que había que adecuado a su mentalidad. Aunque fuera sábado, buscar el cordero y todo aquello, se pegaba de bofetadas con todos sus colegas, en el caso de que fuera rabino y todo lo demás. Pero a los romanos les daba igual eso, Bueno, no podían condenarlo por eso, yo creo que claramente los romanos no se implican y le condenan a muerte por política, porque era un problema para que es la acusación que se puede utilizar en ese momento, porque es que pero no no por decirse Dios, le condenan por política. Lógico, pero no por estamos hablando de la muerte, estamos hablando de las causas de la muerte, de las circunstancias, ni siquiera tenemos claras las circunstancias del nacimiento. Yo no sé si nació en Belén o nació en Nazaret. No, ese es el problema de Jesús. No sé si realmente venía de los fariseos o no sé. Pero fíjate, Antonio, que ese es el problema de Jesús y de todos nosotros, porque yo recuerdo el artículo de Fernando Jiménez del Oso sobre el Belén en las pasadas Navidades, el disparate que es un Belén, que es un poco la idea elemental que podemos tener todos los cristianos ahora mismo. Entonces, toda la serie de incongruencias que se ponen en un Belén, desde los cerditos, creo que hablabas tú de los cerdos por allí pastando, lo del empadronamiento, todo eso. La religión que sabemos, la leyenda, no lo sé cómo llamarlo, ¿es cierta o no es cierta? No. Hubo un empadronamiento, degollaron a todos los... Nada de eso es probable históricamente. Bien, me alegro mucho que hayas dicho probable. No es probable históricamente. Antes has hecho una afirmación demasiado fuerte y es a la que he reaccionado. Eso nunca lo dijo, no lo sabemos. O sea, si no sabemos tal cosa tampoco podemos saberlo. No, y probablemente... Pues probable, venga, eso lo admito. Verás, lo primero es muy verosímil que naciera, como te dices, en Nazaret y no en Belén, y que más tarde, como ya existe la idea de que él es el Mesías, y hay una tradición, porque hay otras, ¿no?, sobre todo fundada en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, de que el Mesías ha de nacer en Belén, se le hace nacer en Belén. Pero lo más probable es, conforme a la manera de nombrar a un personaje en la época, es que ese personaje naciera en Nazaret. De Nazaret y los nazarenos, era como etcétera. Se llamaba la Bien. secta. Segundo, respecto a lo del censo, hoy no hay absolutamente ningún historiador que no afirme claramente, fíjate, y a un católico, que Lucas se equivocó. Es decir, todos admiten... Qué difícil es eso. Todos admiten en general que Lucas se equivocó en 10 años, lo del censo. Sí, bueno, pero eso es una prueba diabólica. Decir que una cosa no existe es imposible de probar. Es decir, pruebe usted que no ha estado en tal sitio, uno puede probar que ha estado en un sitio. Lo que podemos probar es por toda la historia del Imperio Romano que no hubo 2 censos de Quirinos, sino uno solo. Y el único que se hizo fue en el 6 después de Cristo, es decir, probablemente de 10 a 12 años. Es que hay una incongruencia, por lo poco que yo sé. Es decir, no puede ser del tiempo de Herodes y al mismo tiempo del tiempo de Quirino. No puede ser. Sí. No puede ser. Dos cosas que está claro, eso está claro. Ahí hay un error claro. En lo que referíamos eso es una afirmación, claro. No es una afirmación. Esto es un estudio de los textos. Dicen los evangelios, y además todo el mundo está de acuerdo, que nace en la vida de Herodes el Grande. Herodes el Grande muere el 4 antes de Cristo. Sí. Y Quirino es gobernador a partir del 6. A partir del 6 después. Es decir, como mínimo 10 años más tarde. Oye, que también Marcos se coló en lo de Salomé. Eso es lo que decía, ¿no? Si es que me he interpretado al revés lo que quería decir. Bueno. No, si todo eso en el fondo no tiene ninguna importancia. Tampoco tiene importancia. Por eso estamos hablando del aspecto humano, histórico y demás. Yo creo que lo que importa en un personaje, que es lo que dejamos al margen, un personaje como este, es el mensaje, que bueno, que esa es otra historia, no entramos en ello. No entramos. Todo esto sería lo frívolo, lo anecdótico de Jesús. Lo realmente importante para el creyente, pues es lo que él dijo, para... Nosotros lo estamos contemplando no desde la perspectiva del creyente, sino desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva biográfica y social y todo lo que Lo que es importante desde esa perspectiva histórica es decirle a la gente que desde el momento de la muerte de Herodes el Grande hasta el año 60 aproximadamente, que es cuando ya se gesta la gran revolución de los judíos contra los romanos, hay por lo menos 12 mesías. Claro. Como mínimo 12. Claro. Y como uno más. Estamos hablando de una Galilea, estamos hablando de una Palestina, un contexto presuntos mesías continuamente. No sé cuánto. ¿Por qué cuaja la figura de Jesús? Ahora me dejan otra vez poner ese es el gran punto de vista herético. Ahí entran, yo de nuevo
tengo que ver gente de arriba, somos una granja, y alguien los seleccionó, tú para arriba, y entre los 12 agarraron, no estén de acuerdo conmigo ahora, yo sí lo creo así, y cogieron ese y lo levantaron para arriba y se acabó. Como ha pasado con otros señores en otras religiones, hubo también sus discrepancias entre los fundadores y por ahí de repente uno es el que se va para arriba, porque alguien lo coge y lo levanta para arriba. Es un punto de vista muy personal y si quieres muy herético. Quiero desdecirme, por si se me entendió antes, algo de lo que dije. Las cosas que Jesús nos dijo no fueron disparates, no, más bien decía cosas mucho más de acuerdo con el hombre que quiere evolucionar. Disparates son los que después vino la Santa Madre Iglesia a echarle al dogma y a hacernos creer en cosas increíbles, ¿verdad? Eso sí son disparates, en infiernos eternos y cosas de esas, nada. Yo creo que Cristo nunca habló nada de eso. Bueno, es decir, no lo sabemos. Eso sí que es una prueba. Eso está probado que no habló nada de eso. Bueno, no lo hablaba de la guerra y todas esas cosas por ahí, pero bueno, eso son maneras de hablar ahí. No, hay más de 40 citas, como lo dice la Iglesia, definido. Pero hay más de 40 citas en los evangelios. Bueno, me he perdido, no sé de qué estáis hablando. No, estamos hablando de si Jesús, por ejemplo, creía o no creía en un infierno eterno. Y yo estoy convencido de que sí creía, porque entra dentro de la mentalidad de los judíos de la Palestina del siglo I. Probablemente creía. Yo no lo pongo a él en esa mentalidad, sino que más bien en la mentalidad budista, pues no. Pero te sales totalmente de la historia. Claro. Bueno, la historia vuestra. Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y por qué cuaja la figura de Jesús? Mira, eso entre esos 12 Mesías. Pero eso es un problema que realmente tampoco que todavía seguimos estudiando. puede dar la historia como tal una solución definitiva. Yo te podría decir diversas razones. Primero, cuaja porque uno de sus seguidores es un hombre genial, que es Pablo de Tarso, y es capaz de ofrecer, desjudaizar esa figura, presentarlo como un salvador universal y satisfacer las necesidades de redención de amplias masas del imperio. Segundo, cuaja esa figura porque el grupo que le sigue reinventa la seguridad social. Es el grupo que mejor protege a sus huérfanos y a sus viudas, y meterse dentro del cristianismo era un seguro. Tercero, cuaja también porque tiene un talante literario maravilloso. Magnífico. Maravilloso. Es decir, que la predicación sobre los evangelios se hace fácil, porque los evangelios son una lectura bonitas y fantástica. Y cuarto, sobre todo, porque la reinvención de la doctrina de Jesús en los primeros momentos se acomoda perfectísimamente a lo que en ese momento se demandaba la sociedad. Hay ahí una operación de marketing religioso consciente o inconsciente, que es un éxito. Ahora, otras razones más profundas, bueno, pues el creyente dirá que es el Espíritu Santo, pero la historia no puede meterse en eso. Vamos a ir centrando, ya nos vamos acercando a los últimos minutos. Perdona, Jorge Manuel. Primero, no está claro, no vamos a resolver las cuestiones aquí, es completamente imposible porque han ocupado mentes muy preclaras y durante muchísimo tiempo y no lo han resuelto. Pero no sabemos si nació en Belén o nació en Nazaret. No sabemos si nació en tiempo de Herodes o en tiempo de Quirino, del gobernador de Siria. No sabemos, obviamente, si tuvo hermanos o no, y estoy hablando históricamente y documentalmente de lo que podemos saber o no podemos saber. Pero hay otra historia que se nos ha vendido siempre, y es que Jesús era el bueno y los judíos los malos. Y bueno, una exégesis, un estudio tanto riguroso o mínimamente riguroso viene a decir que no, que Jesús formaba parte del pensamiento judío, del pueblo judío, y y que probablemente ocupó un lugar dentro de la jerarquía de los rabinos o de los... Vale. Lo cual Eso es así, tal como lo estoy diciendo. Hombre, es mucho más probable eso que cualquier otra elucubración, claro, lógicamente. Claro. Es decir, eso encaja. Sin embargo, quisiera decir una cosa, que a lo que estabas diciendo tú antes de que triunfó porque realmente, filosóficamente, encajaba muy bien, la verdad es que relativamente, porque la muerte no encaja para nada. Es decir, el Antiguo Testamento dice, maldito el que cuelga del madero. Para los hebreos era absolutamente inadmisible predicar la muerte. Pero no, y para los judíos era blasfemo desde todos los puntos de vista. Pero no para las grandes masas del imperio, donde la figura del Redentor muere y resucita. Pero todo el contexto en el que se desenvuelve la figura y todos los primeros seguidores y todos son judíos.
Es decir, tienen que hacer una especie de subversión absoluta de sus pensamientos para seguir esa figura, no es tan fácil. Hay otros mesías que se dan en ese tiempo que eran mucho más fáciles de seguir. Algunos tuvieron verdaderos éxitos, fueron declarados como Cristos, como mesías por los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera. O sea, desde el punto de vista humano tuvo mucho más éxito otros seguidores que además estaban en un contexto en el que efectivamente se esperaba el Mesías, porque la profecía de Daniel encajaba perfectamente en aquellas fechas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, es realmente raro pensar que este triunfara porque tenía cartas a favor, pero tenía algunas en contra que eran realmente pasmosas. Ya, pero lo que dice Andrés es cómo triunfa dentro del imperio. Al principio tú te refieres al mínimo núcleo de seguidores judíos, pero cuando triunfa es precisamente cuando se desjudaiza. Exacto. Precisamente cuando se desjudaiza. Pero era un problema del Antiguo Testamento. Claro, cuando se desjudaiza. Esa es la clave. Sí, si no digo que Yahvé no era exportable, por hablar en una terminología moderna, Yahvé no era exportable, y sin embargo Jesús sí era absolutamente, la figura de Jesús. Si tú la desjudaizas. Le convino a Constantino, ¿no? Y echarlo para arriba. Lo que parece claro es que al margen del aspecto religioso, pues si es Dios, como piensan los creyentes, pues está todo justificado. Claro, sin duda. Claro. Pero desde fuera, desde la postura del no creyente, claro, pero tienen que haber sido muchas y diferentes las circunstancias que han influido para que un movimiento filosófico, religioso, espiritual haya prosperado. Pero que ha requerido, como hemos visto a lo largo del coloquio, que para su mantenimiento y engrandecimiento se hayan ido añadiendo elementos ficticios, piadosos, convenientes. Sí, pero hay poco tiempo, ¿eh? Es decir, lo que se refiere a los evangelios... No, ya efectivamente. No, pero me refiero que en cuanto a los evangelios, una mitificación de una figura requiere, como dicen los propios estudiosos del tema, porque este tema huele un poco a naftalina, que donde surgen las críticas sobre la historicidad de Jesús fue precisamente a partir de los enciclopedistas franceses y después, a principios de este siglo, con Bullmann y compañía, en un ambiente alemán donde el nazismo era incapaz de admitir que Dios hubiera hecho judío, etcétera. Es decir, que esto es una cosa antigua. Ni siquiera lo discutimos aquí al inicio del debate, quedaba claro que representa más problemas el negar la historicidad de Jesús que admitirla, ¿no? Claro. Partimos de un acuerdo de que existió realmente como persona, ¿no? Evidente. Bien, vamos a terminar. Yo lo siento, como pasa siempre, el tema es muy sugestivo, es apasionado y bueno... Pues demuestra que efectivamente los que han estado investigando durante estos años no se han puesto de acuerdo en absoluto ninguno. Es decir, todas las teorías alternativas... Perdona, en las líneas generales sí. En las líneas generales cada vez existe un mayor consenso entre los con estudiosos. ello yo me voy despidiendo. Pero nada. Yo creo que el espectador entiende. Y bueno, yo creo que sí, que entenderán y que disfrutarán el apasionamiento, que supongo que ellos también lo han seguido con interés y con cierta pasión, porque es un tema que a todos dentro de esta cultura, dentro de esta sociedad nos afecta. Bueno, es un tema que queda ahí. Probablemente con el tiempo volvamos a otros aspectos de la figura de Jesús, porque insisto en que es realmente apasionante. Pero eso será en otra ocasión. Vamos a dejar el programa aquí. Hasta el próximo día.